No es un secreto para nadie que en el manga de One Piece existen personajes maravillosamente escritos. Ejemplos claros de esto son Nami, Sanji o incluso Momonosuke. No obstante, esto no hace que su autor sea perfecto al escribir el resto, y esto quedó bien en claro en el último arco con dos personajes. Por un lado, Hiyori, quien no fue introducida de buena manera en el conflicto de su arco y luego terminó teniendo un cierre que manchó el historial intachable de finales de arcos escritos por el mangaka. Y por el otro, Yamato, quien apuntaba a ser un personaje con un conflicto interno súper interesante que solo terminó siendo un chiste. Ahora, con la introducción del Dr. Vegapunk en la trama principal de la obra, nos surge una duda. ¿Será este un personaje con una calidad semejante a la de los mejores? ¿Pasará sin pena ni gloria o terminará siendo una decepción más para la audiencia? Tú puedes llamarme Napo y en esta oportunidad hablaremos de las razones por las que creo que el Dr. Vegapunk será uno de los mejores personajes de la obra. Pero no le demos más vueltas a esto y empecemos. Un debate interesante que se generó tras la aparición de Lilith, Atlas y Shaka es de si podíamos identificar a cada uno de estos personajes como el Dr. Vegapunk. Esto, a mi parecer, es una muy buena forma de despertar el interés por una posible problemática que se desarrolla a través del personaje y que posteriormente nos deje un mensaje que se relacione con el arco al haber finalizado. Pero esta no es la primera vez que Oda nos plantea alguna vaina de esta manera. Ejemplos de ello son la soledad de Brook en Thriller Bark o la venganza de Law en Dressrosa. Sin embargo, el que más cercano tenemos es el de la identidad de Yamato en Wano, siendo este último algo similar a lo que pasa hoy en día con Vegapunk, puesto que la problemática se extrapola a la realidad y se debate con respecto a ello, aunque salvando las distancias, el anterior fue muchísimo más polémico que el que tenemos hoy en día. Debido a la forma en la que fueron planteados ambos personajes, prometen bastante desde el vamos. Por un lado, con Vegapunk se pone sobre la mesa la pregunta de si se podrían considerar a cada una de sus 6 creaciones principales como a él mismo, debido a que 2 de ellas se presentaron como si fueran él, y por el lado de Yamato se planteó en su momento el debate de si el hecho de que se autodenominase Oden era un motivo válido para que pudiéramos considerarle como un personaje trans. A día de hoy, lógicamente no podemos determinar cómo se va a desarrollar todo el tema filosófico de la identidad de Vegapunk y de sus 6 creaciones, pero de lo que sí podemos hablar es de lo desaprovechada que fue la problemática de Yamato, siendo esta resuelta con un simple panel donde se baña junto al resto de personajes masculinos, dejando de lado todo el conflicto psicológico que representa el hecho de identificarse como otra persona y saltándose el momento reflexivo en donde el personaje se detuviera a pensar que quizás no necesitaba creerse Oden para ser libre, puesto que perfectamente podría serlo siendo Yamato. Durante el cierre del arco, todo este tema terminó con el personaje haciendo chistes de ello, dejando de lado el dilema que pudimos haber visto y por consecuencia también la resolución que el personaje encontró para esto. Pero ya teniendo un ejemplo de cómo las cosas no salen bien, hablemos de las posibilidades que tiene Vegapunk, puesto que luego de que una de sus creaciones se presentara como si fuera él, ella misma comenta que sería imposible que lo fuera realmente. Con esto ya nos deja bien en claro que al menos desde su punto de vista nos estaba mintiendo, pero ¿esto le daría fin a esa problemática? Hace unos días estuve opinando en Twitter acerca de por qué creo que ninguna de las 6 creaciones de Vegapunk podría ser considerada como él mismo, al menos de forma individual, y uno de mis nakama, Eduardo Pérez, me planteó la posibilidad de que el científico muriera en este arco. Bajo mi punto de vista, nadie puede identificarse como otra persona que ya exista, puesto que lo que hace a alguien ser ese alguien es el poseer su conciencia íntegra. Esto obviamente no es algo absoluto, puesto que la pérdida de memoria debido a alguna enfermedad o algún accidente son excepciones a tener en cuenta. En el caso de Vegapunk, a día de hoy desconocemos si el cuerpo principal de este, al que Lilith conoce como Stella, conserva aún su conciencia. De ser el caso, sus 6 creaciones solo serían copias de ciertos aspectos de su personalidad, haciendo que cada una de ellas sean individuos distintos del resto como también de su creador. De esto último ya tenemos una pequeña prueba, y se evidencia cuando Lilith y Shaka discuten antes de que este último le ordene que se llevara a los Mugiwaras hacia donde él se encuentra. Si todos fueran la misma persona, el conflicto de intereses nunca se hubiera presentado, puesto que todos actuarían para un fin común, más o menos como lo hacían los 6 caminos de Pain. Pero este caso es distinto puesto que no hay una conciencia aquí que les controle, o de haberla aún no se ha presentado. Todos actúan según su forma de ser y pensar. Esto a mi parecer es debido a que cada uno de ellos representa una parte de la conciencia del Doctor, siendo Lilith la parte más rebelde y maliciosa de este, Shaka la más juiciosa y pragmática, Atlas la que posee un posible complejo de Atlas, que sí, existe un complejo de Atlas, que puede haber sufrido en algún momento su creador o incluso que lo puede seguir sufriendo, o simplemente
simplemente la representación de sus problemas de ira y el resto pues está por verse. En el caso de que todas actúen en orden por un mismo fin, podríamos decir que como grupo actuaron como Vegapunk, pero sin ser Vegapunk, por lo que hay que dar por hecho que por sí solos nunca lo serían. Vamos, es como si tomamos por separado los ingredientes de una pizza, ninguno de ellos por separado son la pizza. Pero dejando las cosas que dan hambre de lado, ¿qué pasaría si la voluntad del Doctor fuera heredada por sus creaciones luego de que éste muriera en el arco? Aquí la cosa se complica, puesto que meteríamos uno de los conceptos principales de la obra. No es un secreto para nadie que la voluntad heredada hace que personajes como Roger, Ace, Oden o el Dr. Hiruluk sigan vivos de cierta manera en la obra. De hecho, es gracias a las palabras de este último que tenemos esa idea. Y tomando esto como base, a pesar de su muerte hipotética, en caso de que al menos una de sus 6 creaciones herede su voluntad, el Dr. Vegapunk estaría tan presente en el mundo de One Piece como el resto de los anteriormente mencionados. O de hecho incluso más que estos, puesto que de cierta manera parte de su conciencia seguiría con vida y encima llevando su voluntad. No obstante, dejando de lado esa idea romántica, lógicamente estaría tan muerto como el resto, por muy contradictorio que suene con lo que mencioné antes, pero bueno, la diferencia está en que una es una idea romántica y otra es la realidad. Pero ojo, en mi opinión sería una cosa muy interesante de ver, incluso sería un acontecimiento memorable en la historia que harían de este un personaje que no solo haya sido importante en la obra por estar vinculado a muchas de las incógnitas que a día de hoy se mantienen, sino también por ampliar un poco más el concepto de las voluntades heredadas, incluyendo a sus creaciones en esto. Pero al final todo esto son suposiciones que harían del anciano un personaje muy bueno a mi parecer. No obstante, ya de base este tiene razones de sobra para ser importantísimo en la obra. Mira, sin quererme hacer una rima. Así que hablemos de los hechos. Es bien sabido que en un SBS, más concretamente en el del tomo 48, Oda nos dejó como promesa que se nos aclararán ciertas cosas de las frutas del diablo en el momento en el que cierto doctor aparezca en la obra. Esto no quiere decir que ese doctor sea Vegapunk, pero seamos sinceros, no creo que Oda haya estado hablando del Doctor Amor. Es casi seguro que en este arco nos enteraremos de cosas que desconocemos del funcionamiento de las frutas del diablo. Todo esto gracias a la única persona que fue capaz de copiar una ya existente. Ya con esto Vegapunk sería un personaje indispensable para el entendimiento de una parte fundamental de la historia, pero no conforme con esto, actualmente existen varios frentes súper importantes en la problemática general de la obra. Uno de ellos es el del ejército revolucionario. Estos actualmente tienen a Kuma, el cual en teoría debería revelarles todo lo que vio en Mary Joyce. Pero ¿qué tiene que ver esto con Vegapunk? Más allá de lo que haya visto el personaje, es bien sabido que ambos tenían una relación curiosa, puesto que el científico, a pesar de ser un perro del gobierno, permitió que este protegiera el barco de los Mugiwara antes de extraerle su conciencia. Por otro lado, Bonnie, la hija del ex Ichibukai, actualmente está en búsqueda del doctor para lo que podríamos pensar que es la recuperación de dicha conciencia. A su vez sabemos que esta conoció durante los acontecimientos del último Reverie a Sabu, quien actualmente es un miembro igual de importante que Dragon en el ejército revolucionario, que a su vez tiene un paradero desconocido y que de paso es hermano del capitán del barco que su padre protegió durante el salto temporal. Vegapunk es actualmente el responsable de la condición de uno de los informantes más valiosos que han tenido los revolucionarios. Dicho informante también es padre de una de las miembros de la peor generación y la razón por la que se desencadenó todo el incidente mundial que involucró al hermano del protagonista. Dependiendo de la información que el científico tenga al respecto, podría llegar a ser el detonante de los acontecimientos que den inicio a la guerra mundial en contra de los dragones celestiales. Y de ser el caso, el personaje sería relevante no solo por el valor informativo que tiene, sino también por ser un personaje que se ve envuelto en la problemática principal de la obra. Luego de haber desarrollado todas estas ideas, no podría negar que el personaje de Vegapunk tiene posibilidades de convertirse en uno de los mejores de la obra. Claro, de esto depende que el autor lo trabaje de buena manera. Y ojo, con esto no quiero decir que la única buena manera es la que planteé en este video. Esta solo es una más a mi parecer. No necesariamente la historia tiene que girar en torno a lo que yo teorice para que sea buena. De hecho, capaz ni siquiera sería buena de ser el caso. Es importante dejar esto bien en claro, puesto que actualmente muchas personas se hacen expectativas de lo que debería suceder según ellos, y en caso de que no se cumpla juzgan la calidad de la obra, algo que claramente no es ser objetivo y ni siquiera está bien. Pero volviendo a Vegapunk, es un hecho que el personaje tiene un potencial tremendo. Otra idea que se puede ejecutar a través de él puede ser la del transhumanismo. Esta, en pocas palabras, es el ir añadiendo características al cuerpo humano para aumentar sus capacidades, mejorar su funcionamiento o simplemente suplir ciertas carencias. Un ejemplo de ello es el marcapasos cardíaco, aunque sin dar muchos ejemplos de la realidad, de esto ya hemos visto en One Piece.
Smith. De hecho, Franky, al ser un cyborg, es el ejemplo perfecto del transhumanismo dentro de la obra. Si Vegapunk llevase a cabo modificaciones que le hayan convertido en un transhumano, dependiendo de cuántas y cuáles hayan sido dichas modificaciones, podríamos también ver dentro de la obra la paradoja del barco de Teseo, la cual plantea la pregunta de hasta qué punto un objeto sigue siendo el mismo objeto a pesar de que se le cambien sus partes, solo que en este caso sería con una persona. Por cierto, muchas gracias a Nico y a Gun por plantearme también estas posibilidades, pero en fin, hace poco hice un análisis acerca de la congruencia de la ciencia de Vegapunk en la historia, te lo dejaré por aquí por si te interesa. Sin nada más que decir, tú puedes llamarme Napo y nos vemos en el siguiente video.